Bien, pasamos a otro tema, que es la conservación de suelos. Yo creo que este tema es bien importante que se tome en cuenta en las acciones de la cuenca del lago de Atitlán y las acciones que se tomen en cualquier cuenca en la que se encuentran, ¿verdad? Y partimos de que el suelo prácticamente es el soporte de los servicios ecosistémicos. Hablamos de servicios ecosistémicos de regulación, ¿verdad? Servicios ecosistémicos culturales y entonces prácticamente los suelos son el soporte de estos servicios. O sea, sin el suelo no podríamos nosotros tener esos servicios ecosistémicos de alimentos, por ejemplo. No podríamos tener, obviamente, el agua. ¿Por qué? Porque los árboles no tendrían la condición para crecer y no tendrían la capacidad de darnos frutos. Entonces, prácticamente, los servicios ecosistémicos realmente fueran nulos, ¿verdad? Si no fuera por el suelo. De ahí viene la importancia de promover las mejores prácticas para la conservación de suelos. Entonces, las prácticas de conservación de suelos coadyuvan principalmente al mejoramiento de la fertilidad y la conservación de los mismos. Eso quiere decir de que nosotros tenemos la tarea de promover esas actividades para mejorar la calidad de vida de nuestros suelos. Es bien importante ponernos en contexto, ¿verdad? En Sololá, pues tenemos altos índices de pobreza, tenemos altos índices de desnutrición crónica, ¿verdad? Y es bueno recordar que lamentablemente Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición crónica, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica y el quinto lugar a nivel mundial. O sea, son cifras sumamente preocupantes, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos de COVID, en donde las situaciones de pobreza, las situaciones de desnutrición se agudan mucho más, ¿verdad? Y tenemos que buscar o tenemos que darnos la tarea de ver qué soluciones damos en la cuenca, en los lugares en donde nos desarrollamos, para que estos índices vayan bajando, ¿verdad? Y entonces promover soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad? Que si las tenemos, las tenemos. Que si las han practicado antes, sí las han practicado antes. Que si tenemos mucha tecnología agrícola, sí tenemos tecnología agrícola, pero también tenemos que pensar en esos índices que lamentablemente nos atacan, ¿verdad? Y como Sololá, ¿verdad? No, como departamento de Sololá, no estamos exentos a eso. Incluso los índices de pobreza, ustedes lo pueden encontrar en los informes de gobierno, que van dando por el 80%, ¿verdad? Y los índices de desnutrición van por el 60, 50%, ¿verdad? Entonces quiere decir de que 1 de cada 2 niños está desnutrido. Entonces tenemos que empezar a accionar. Pero realmente, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque va relacionado en los servicios ecosistémicos que presta el suelo, ¿verdad? Entonces también, solo para contextualizar, que prácticamente el departamento de Sololá forma parte del Producto Interno Bruto por medio de su producción de vegetales, ¿verdad? En el informe del MAGA, pues nos dice que como Sololá representamos el 1.5% de la producción nacional. Si nosotros estamos practicando agricultura utilizando muchos insumos,
y aún así contaminamos, toda esa basura va a llegar al lago o está llegando al lago. Imagínense ustedes los departamentos más grandes que tienen el 40%, el 30% de la producción nacional. O sea, si nosotros vemos nuestras debilidades en la forma de producción, imagínense ahora los que producen a macro, ¿verdad? Realmente aquí en Sololá hay muchos agricultores que tienen minifundios, ¿verdad? Son pequeñas extensiones de tierra a comparación de otros lados, pero aún así estas tierras son explotadas para poder sobrevivir también, que al final no se critica eso, se critica la forma en la que se promueve la conservación de los suelos. Entonces, como seres humanos, esto es para contextualizar también la conservación de los suelos. Como seres humanos, pues somos expertos en manipular nuestro ambiente biofísico por medio de las talas inmoderadas, ¿verdad? Por medio de la contaminación de los ríos. ¿Qué río está limpio que ustedes recuerden? Lamentablemente la mayoría o más del 90% de nuestras aguas dulces en Guatemala están contaminadas, ¿verdad? Desafortunadamente. Y entonces somos expertos para manipular nuestro ambiente biofísico sin pensar en las próximas generaciones, siendo una generación muy egoísta, pero que hay que ir cambiando por medio de las acciones que vamos tomando. Entonces, el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a los cambios de uso del suelo. Quizá acá no se vea en grandes extensiones, pero la ganadería, la silvicultura y la agricultura son factores que afectan o emiten muchos gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque al talar los bosques prácticamente estamos dañando el ecosistema, estamos quitando los respiradores o los purificadores de aire del cual nosotros consumimos a diario, ¿verdad? Y también la agricultura, no se diga, ¿verdad? Estamos basados en una agricultura de altos insumos, ¿verdad? Como les decía, hay mucha tecnología agrícola, pero a veces no se sabe utilizar o se utiliza en exceso, ¿verdad? Prácticamente no conocemos la condición de nuestros suelos y hacemos aplicaciones de fertilizantes con alto desconocimiento, ¿verdad? Solo porque me dio buen resultado una vez, lo vuelvo a aplicar y le subo la dosis, y que, como les decía, al final estamos en una cuenca muy, muy privilegiada por tener el lago de Atitlán, pero también las condiciones de ladera, las condiciones de pendiente son óptimas para que todos estos materiales que metemos en nuestro suelo sean lavados y depositadas al final en el lago de Atitlán, ¿verdad? Que sufre día con día la contaminación que nosotros provocamos. Entonces, es bien importante aclarar esta parte, ¿verdad? Las talas inmoderadas nos permiten también tener ese cambio de uso de suelo, ¿verdad? Y no se promueve la conservación de los bosques privados, los bosques comunales, ¿verdad? Hay una deforestación masiva a diario, ¿verdad? Los suelos en el mundo están en amenaza, están en constante amenaza. ¿Por qué? Porque 12 millones de hectáreas de tierra productiva se degradan al año. ¿Por qué se degradan los suelos? Se degradan los suelos principalmente por el uso excesivo de fertilizantes. Se degradan los suelos por el uso excesivo de herbicidas. Se degradan los suelos por el uso excesivo de químicos que afectan la microbiología del suelo. Se degradan los suelos por las grandes áreas de pastoreo,
¿verdad? Se degradan los suelos física, químicamente, biológicamente. Entonces, es momento de empezar a cambiar nuestras formas de producción en nuestro caso. O sea, yo tengo que cambiar porque soy productor de alimentos. Pero, ¿qué pasa con las personas que dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con la agricultura, entonces yo me salvo, ¿verdad? No, todos tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Si yo como productor tengo que cambiar mis hábitos de producción, también tiene que cambiar el consumidor, ¿verdad? Buscar en el mercado el comercio más justo, ¿verdad? Promover la agricultura local, promover el consumo local, promover la agricultura orgánica, sin muchos insumos. Al decir orgánica no me refiero realmente a que el productor tenga un certificado, porque ese es un tema burocrático realmente, sino que promover todos esos cultivos que se dan en nuestra región y ser más consciente también en lo que nosotros consumimos y la calidad de producto que consumimos. Entonces la causa de la degradación en nuestros suelos es una amenaza constante, y en la cuenca del lago de Atitlán afortunadamente hay acciones, ¿verdad? Hay acciones que se han emprendido con instituciones reconocidas que de repente están participando también aquí en este diplomado, y que también el mismo AMSCLAI ha promovido en estos últimos tiempos, ¿verdad? La conservación de suelos por curvas a nivel, la conservación de suelos por reforestaciones más biodiversas, también las reforestaciones con especies nativas, que son acciones que realmente van sumando a esta noble causa, ¿verdad? Tener mejores suelos, mejor calidad de vida al final de cuentas, ¿verdad?